Cordial saludo. En esta oportunidad vamos a ver el tema sobre marcos de referencia en la propuesta de trabajo de grado y posteriormente tendríamos el componente de resultados y conclusiones. Los marcos de referencia, por definición, son un conjunto de teorías, conceptos y enfoques que guían el proceso de investigación. Estos nos proporcionan una estructura que ayuda a la investigación porque nos permite contextualizar el trabajo, nos permite situar esta investigación dentro de un contexto más amplio, relacionando el estudio con teorías y prácticas existentes. Nos permite establecer hipótesis y objetivos, nos ayuda a definir claramente estas preguntas de investigación, los objetivos del estudio, las hipótesis que se desean probar. En el contexto de la gerencia de obras civiles, un marco de referencia puede incluir teorías sobre gestión de proyectos, metodologías específicas y normativas que afectan la ejecución de las obras. La gestión de obras civiles implica coordinar múltiples factores y actores, lo que hace que un marco de referencia sea esencial para mejorar la eficiencia, puesto que al seguir lineamientos establecidos, los gerentes de proyectos pueden optimizar recursos, tiempos y costos. Nos permite facilitar la toma de decisiones. Un marco de referencia bien definido proporciona criterios claros para la toma de decisiones informadas, lo que es crucial en un entorno donde los cambios pueden ocurrir rápidamente. Igualmente, nos permite promover la sostenibilidad. Al integrar principios de sostenibilidad en el marco, se pueden abordar mejor esos desafíos ambientales y sociales asociados con los proyectos de construcción. La complejidad de la gestión de obras civiles y la interacción de múltiples factores hacen que un marco de referencia sea indispensable. La gestión de obras implica coordinar diversas disciplinas, incluyendo la ingeniería, arquitectura, la planeación urbana y la gestión ambiental. Esta complejidad se debe a que hay diversos actores, puesto que involucra a contratistas, arquitectos, ingenieros, autoridades gubernamentales y la comunidad, cada uno con sus propias expectativas y objetivos. Hay variedad de factores. Los proyectos deben considerar aspectos técnicos, económicos, sociales y ambientales. Ello requiere un enfoque entonces integrado. La interacción de estos factores puede influir significativamente en el éxito de un proyecto. Un marco de referencia ayuda a identificar interdependencias, permite a los gerentes de proyectos entender cómo las decisiones en un área pueden afectar otras áreas, facilitando una gestión más holística. Nos permite igualmente mitigar riesgos, puesto que al considerar múltiples factores se pueden anticipar y gestionar mejor los riesgos asociados con el proyecto. Tenemos referentes de gestión. Hay varios que son fundamentales para la gerencia de obras civiles. Estos incluyen lineamientos y metodologías a nivel internacional. Tenemos los lineamientos del PMI y del PMBOK. El PMI es un instituto para la gerencia de proyectos, organización líder en la gestión de proyectos que proporciona estándares y certificaciones. El PMBOK es una guía del PMI, es un conjunto de buenas prácticas que abarca procesos, herramientas y técnicas para la gestión de proyectos. Su aplicación en la construcción ayuda a establecer un enfoque sistemático para planear, ejecutar y controlar obras. La metodología BIM y sus dimensiones es una metodología que permite la creación y gestión de información sobre un proyecto a lo largo de su ciclo de vida. Por ejemplo, las dimensiones 3D
modelado tridimensional que facilita la visualización del proyecto, la 4D, integración de tiempo, permitiendo la planificación y programación de actividades, y la 5D incorporan costos, lo que ayuda a gestionar el presupuesto de manera efectiva. Por otro lado, también contamos con Lean Construction y metodologías ágiles. Esto de Lean Construction se basa en los principios del Lean Manufacturing, buscando eliminar desperdicios y mejorar la eficiencia en la construcción. Se enfoca en maximizar el valor para el cliente mediante la mejora continua. Las metodologías ágiles son metodologías que promueven la flexibilidad y la adaptación rápida a cambios, lo cual es crucial en un entorno de construcción donde los requisitos pueden estar evolucionando. El marco teórico proporciona la base conceptual y teórica que sustenta la investigación. En este caso, hablando en gerencia de obras, tenemos teorías y modelos que sustentan la investigación. Tenemos entonces la teoría de gestión de proyectos. Esta teoría abarca metodologías y enfoques que se utilizan para planear, ejecutar y controlar proyectos. Incluye marcos como el PMBOK y el PRINCE2 que ofrecen directrices sobre las mejores prácticas en la gestión de proyectos. Hay modelos de sostenibilidad en infraestructura. Estos modelos analizan cómo los proyectos de construcción pueden llevarse a cabo de manera que sean ambientalmente sostenibles, socialmente responsables y económicamente viables. Incluyen enfoques como esto de el triple resultado: People, Planet, Profit, personas, planeta, ganancias. Este modelo enfatiza la necesidad de equilibrar los beneficios sociales, ambientales y económicos en la toma de decisiones. Su importancia tiene que ver con que tiene una base teórica para poder analizar e interpretar los resultados. Es un marco sólido que permite a los investigadores analizar, contextualizar esos hallazgos dentro de un conjunto más amplio de conocimientos, lo cual facilita la interpretación de resultados y la formulación de conclusiones. Con base en ello también tenemos teorías relevantes en gerencia de obras. Existen varias teorías que son especialmente relevantes para la gerencia de obras, proporcionando un contexto y una guía para la práctica. La teoría de gestión de proyectos se centra en la planeación, ejecución y control de proyectos. Ofrece herramientas y técnicas que ayudan a los gerentes a cumplir con los objetivos del proyecto dentro de los límites de tiempo y presupuesto. Incluye conceptos tales como el ciclo de vida del proyecto, que tiene que ver con las fases que abarcan desde la iniciación hasta el cierre del proyecto. Igual tiene que ver con gestión de riesgos, donde se identifican y mitigan esos riesgos que pueden afectar el éxito del proyecto. Hay unos modelos de sostenibilidad en infraestructura y tiene que ver con esos enfoques sostenibles que centran en cómo integrar prácticas sostenibles en la planeación y ejecución de proyectos de infraestructura. Incluye esto el ciclo de vida, donde se analiza el impacto ambiental de un proyecto a lo largo de su vida útil, desde la extracción de materiales hasta el desmantelamiento mismo del proyecto eventualmente. Está esto de la construcción verde. Promueve técnicas y materiales que minimizan el impacto ambiental y mejoran la eficiencia energética de los edificios. Dentro de los diferentes marcos de referencia en un proyecto de obra civil tenemos el marco teórico. Este obviamente se basa en teorías y modelos existentes relacionados con la ingeniería civil, la gestión de proyectos y la construcción. Incluye conceptos fundamentales como el ciclo de vida de un proyecto, la gestión de riesgos y teorías de planeación y control.
El marco conceptual nos define y explica esos conceptos claves que se utilizan en el proyecto. Incluye definiciones de términos técnicos y metodológicos que son relevantes para la obra civil como sostenibilidad, eficiencia energética y gestión de la calidad. El marco legal comprende las normativas, leyes y regulaciones que rigen la construcción y la ingeniería civil en la región o país específico. Incluye códigos de construcción, normativas ambientales y regulaciones de seguridad. El marco contextual nos describe el entorno en el que se desarrolla el proyecto. Incluye esos aspectos socioeconómicos, culturales y geográficos. Considera factores como la infraestructura existente, la comunidad local y las condiciones ambientales. El marco metodológico nos detalla los métodos y técnicas que se utilizarán para llevar a cabo el proyecto. Esto incluye el diseño de la investigación, los métodos de recolección de datos y las técnicas de análisis. El marco histórico proporciona antecedentes sobre proyectos similares realizados en el pasado, sus resultados y esas lecciones aprendidas. Nos ayuda a identificar tendencias y cambios en la práctica de la obra civil a lo largo del tiempo. El marco comparativo nos permite comparar esos diferentes enfoques, métodos o tecnologías utilizados en proyectos anteriores. Facilita la identificación de mejores prácticas y la justificación de la elección de un enfoque específico para el nuevo proyecto. Los procedimientos para abordar los marcos de referencia tienen que ver con la identificación del propósito de la investigación. Con ello debemos definir claramente el objetivo de la investigación. Nos debemos preguntar entonces qué motivaciones impulsan la investigación en el contexto, en este caso, de la gerencia de obras civiles. Debemos seleccionar el enfoque. El enfoque cuantitativo involucra determinar si se utilizarán datos numéricos para medir variables y probar hipótesis, establecer relaciones causa-efecto relevantes para la gerencia de obras. En cuanto al enfoque cualitativo, considerar la exploración de experiencias, percepciones y motivaciones de los involucrados en esto de la gerencia de obras. Ello tiene que ver con describir realidades y contextos que influyen en la gestión de proyectos. En tanto que un enfoque mixto nos permite combinar ambos enfoques, el cuantitativo y el cualitativo, para obtener una visión más integral del problema. Con ello, planificamos cómo se integrarán los datos cualitativos y cuantitativos. En cuanto a redactar el marco teórico, es el hecho de involucrar, de introducir la importancia del tema en la gerencia de las obras civiles. Debemos citar autores relevantes que respalden la elección del enfoque. Justificamos la elección del enfoque en función de los objetivos de la investigación que pretendemos. Debe haber coherencia entre el enfoque y los objetivos, por lo que nos debemos asegurar de que el enfoque elegido se alinee con los objetivos de la investigación. Debemos verificar que esos métodos de recolección y análisis de datos sean coherentes con las preguntas de investigación y los resultados esperados. Debemos revisar la literatura. Hay que investigar sobre estudios relacionados con la gerencia de obras civiles que utilicen el enfoque seleccionado. Por lo tanto, hay que identificar esos vacíos en la literatura que justifiquen la necesidad de la investigación. En cuanto a la elaboración del diseño metodológico, debemos definir cómo se han de recolectar esos datos. Haremos encuestas, entrevistas, análisis de documentos, etc. Establecemos el método de análisis de datos a través de estadísticas o análisis de contenidos. Validamos el enfoque. Se realiza una revisión por pares o consultar con expertos en el área para validar la elección del enfoque y su aplicación en el marco teórico. Presentamos los resultados.
hay que asegurar que esos resultados obtenidos sean presentados de manera clara y que se relacione con los objetivos y las preguntas de investigación. ¿Cómo utilizar un marco de referencia en la investigación o gestión de proyectos? Un marco de referencia en la gestión de proyectos es fundamental para asegurar el éxito y la sostenibilidad de las infraestructuras. Como un primer paso, tendríamos que contextualizar el trabajo. Si comprendemos el contexto social, el económico y el ambiental en el que se desarrollará el proyecto, nos va a permitir identificar las necesidades de la comunidad, las regulaciones locales y las condiciones geográficas. Esto corresponde a identificar los stakeholders, es decir, si reconocemos a todas las partes interesadas como el gobierno, la comunidad y las empresas y sus expectativas, podemos entonces concretar la pertinencia para cada una de esas partes sobre el proyecto. Con esto establecemos entonces una hipótesis y los objetivos. Significa que plantear suposiciones sobre el impacto del proyecto en la comunidad y en el medio ambiente puede resultar, como ejemplo, que la construcción de una nueva carretera reduzca el tiempo de viaje en un 30%. Si establecemos esos objetivos claros y los medimos, como mejorar la movilidad, aumentar la seguridad vial o reducir el riesgo de inundaciones, nos va a permitir tener unas estadísticas de comportamiento de lo que puede ser el proyecto dentro de lo que tiene que ver en el uso de acuerdo a las necesidades de la población. Un tercer paso sería mejorar la eficiencia. Entonces, si utilizamos herramientas de gestión de proyectos como diagramas de Gantt o metodologías ágiles para planificar las etapas del proyecto, estaremos asignando recursos y gestionando el tiempo de manera más efectiva. Con esto vamos a optimizar los recursos porque estamos evaluando y utilizando los recursos disponibles de manera eficiente, minimizando desperdicios y costos. El siguiente paso tendría que ver con facilitar la toma de decisiones. Esto quiere decir que si implementamos un sistema de información que nos permita recopilar y analizar los datos en tiempo real para apoyar la toma de decisiones, podríamos entonces estar evaluando riesgos. Con ello, realizamos un análisis de riesgos para identificar posibles problemas y desarrollamos estrategias de mitigación de los mismos. Y el otro paso que tendríamos que ver sería cómo promovemos la sostenibilidad. Incorporar prácticas de diseño sostenible que minimicen el impacto ambiental, como el uso de materiales reciclables y la planificación de espacios verdes, es algo que contribuye a promover esto de la sostenibilidad. Si consideramos el ciclo de vida completo del proyecto, desde la planificación hasta la operación y el mantenimiento, estaremos asegurando que se tomen decisiones que beneficien a las futuras generaciones. Como conclusión de esta parte, tendremos que, al implementar un marco de referencia en la gestión de proyectos de obra civil, no solo mejoramos la planificación y ejecución, sino que también aseguramos que los proyectos sean sostenibles y beneficiosos para la comunidad. Al contextualizar el trabajo, estaremos estableciendo objetivos claros, mejoramos la eficiencia, facilitamos la toma de decisiones y promovemos la sostenibilidad. Se puede lograr un impacto positivo, duradero en la infraestructura y en la calidad de vida de las personas haciendo estos pasos que nos ayudan a gestionar el mismo proyecto o los proyectos. Veamos los diferentes tipos de marcos de referencia en investigación. Tenemos el marco contextual. Esto es el entorno en el que se desarrolla la investigación, que tiene que ver con lo social, lo cultural, lo económico y lo geográfico. Su importancia tiene que ver con que nos ayuda a entender la influencia del contexto en el problema de investigación. El marco normativo son las normas, estándares y regulaciones que rigen el área de estudio. Ello nos proporciona un marco de cumplimiento y guía para nuestra investigación.
El marco teórico son las teorías y modelos existentes que sustentan la investigación. Este nos ofrece una base teórica para el análisis y la interpretación de los resultados. El marco conceptual es la definición de conceptos clave y sus relaciones. Nos ayuda a clarificar el enfoque y los términos utilizados en el estudio. El marco ambiental son estos factores ambientales que pueden influir en la investigación. Ello considera el impacto del entorno físico en el objeto de estudio. El marco legal son las leyes y regulaciones que afectan el tema de investigación. Nos asegura que la investigación se realice dentro del marco legal adecuado. Y el marco técnico son los aspectos técnicos y metodológicos utilizados en el estudio. Esto nos proporciona unas directrices sobre herramientas y técnicas a emplear en la investigación. Precisando el concepto sobre estos componentes que tienen que ver con el marco teórico, el marco conceptual y el estado del arte, por definición, el marco teórico es el conjunto de teorías y principios que sustentan la investigación. El marco conceptual es las definiciones de conceptos clave y su relación. Y el estado del arte es la revisión de investigaciones previas sobre el tema, es decir, qué hay en lo teórico y qué hay en lo conceptual. El objetivo del marco teórico entonces es proporcionar un fundamento teórico a la investigación, en tanto que el objetivo del marco conceptual es aclarar y delimitar conceptos utilizados, y el estado del arte es esa identificación de los avances y vacíos en la literatura existente. En cuanto a contenido, el marco teórico va a precisarnos sobre las teorías, modelos y enfoques relevantes. En el marco conceptual, el contenido tiene que ver con las definiciones y relaciones de términos específicos. Y el estado del arte es los estudios, artículos y hallazgos previos que hay alrededor de lo teórico y de lo conceptual. La función del marco teórico es orientar el desarrollo del estudio y análisis de resultados. El marco conceptual, en tanto, nos facilita la comprensión de los conceptos en el contexto de la investigación. Y el estado del arte es la justificación de la relevancia del estudio en el contexto actual. Un ejemplo. Teorías sobre el aprendizaje humano sería el marco teórico, en tanto que lo conceptual, los conceptos de motivación y aprendizaje sería el ejemplo sobre este mismo tema. Y el estado del arte tiene que ver entonces con todas las investigaciones recientes sobre el método de enseñanza. Revisemos grosso modo la metodología que se puede establecer en el trabajo. Tenemos 7 pasos acá. La primera fase tiene que ver con el planteamiento del problema. Entonces, describimos, definimos claramente el problema de investigación. Las actividades claves tienen que ver entonces ahí con identificar el problema, formular preguntas de investigación y los resultados esperados en esta parte tienen que ver con que hay un problema definido y tenemos unas preguntas claras. Procedemos a una segunda fase que tiene que ver con la revisión de la literatura. Tiene entonces ello que ver con el análisis de investigaciones previas y teorías relevantes. La actividad clave ahí o las actividades clave ahí son buscar, leer y resumir literatura existente. Y con base en ello vamos a tener un marco teórico y conceptual establecido para el proyecto. La tercera fase tiene que ver con el diseño metodológico. Aquí seleccionamos los métodos y técnicas de investigación. Elegimos entre métodos cualitativos y cuantitativos o mixtos, es decir, combinamos lo cualitativo con lo cuantitativo y con ello tendríamos un diseño claro y justificado de la investigación. El cuarto o la cuarta fase tiene que ver con recopilación de datos. Entonces, la descripción de ello sería obtener la información relevante para la investigación que sea sobre el tema específico. Entonces, para ello podemos elegir realizar encuestas, entrevistas, observaciones, etc.
y con ello vamos a tener datos recopilados y organizados. Una quinta fase tiene que ver con el análisis de datos. Con base a ello vamos a interpretar y analizar esa información que hemos recorrido. Utilizamos entonces técnicas estadísticas o de análisis cualitativo. Los resultados son la interpretación y las conclusiones preliminares. La sexta fase tiene que ver con la presentación de resultados. Ello tiene que ver cómo haremos esa comunicación de hallazgos y conclusiones de la investigación. Redactamos el informe final, presentamos los resultados y el resultado como tal obviamente es informe de investigación completo y claro sobre la investigación. La séptima fase tiene que ver con la reflexión y conclusiones, es decir, evaluamos el proceso y los resultados obtenidos. Reflexionamos sobre el proceso y sugerimos futuras investigaciones y aquí quedaría entonces las lecciones aprendidas y las recomendaciones. Es decir, tenemos que ponernos claros antes de proceder y si seguimos estos pasos vamos a tener claridad en el paso a paso, ahí sí, que debemos surtir para el proceso de nuestra investigación y entrega final del producto que estamos ofreciendo en esta propuesta de trabajo de grado. Veamos cómo se aborda. Si tomamos en cuenta el marco teórico con los lineamientos del PMI, miramos el ciclo de vida del proyecto y las áreas de conocimiento de la guía PMBOK. El ciclo de vida del proyecto tiene que ver con el inicio, la planificación, la ejecución, el monitoreo y el cierre. En la etapa de inicio implica definir el proyecto, identificar a los interesados y establecer los objetivos iniciales. Se establece aquí la viabilidad del proyecto. En la etapa de planificación se desarrollan los planes detallados que guiarán la ejecución del proyecto. Se define el alcance, los recursos y los cronogramas en esta etapa. En la etapa de ejecución se llevan a cabo las actividades planificadas para cumplir con los objetivos del proyecto. Aquí se movilizan recursos y se gestionan equipos. En la fase de monitoreo se supervisa el progreso del proyecto y compara el desempeño real con el plan. Se identifican desviaciones y se toman acciones correctivas. En la etapa de cierre se finalizan las actividades del proyecto, se documentan lecciones aprendidas y se formaliza la entrega de los resultados a los interesados. El PMI con su guía PMBOK establece estas áreas de conocimiento. El área de integración que centra la coordinación de todos los elementos del proyecto para asegurar su éxito. Incluye la gestión de cambios y la alineación con los objetivos estratégicos. El alcance implica definir y controlar lo que está incluido y excluido en el proyecto. Asegura que se entreguen todos los productos requeridos. En lo que corresponde a tiempo, se refiere a la planificación y control de los plazos del proyecto. Asegura que se completen las actividades dentro del tiempo establecido. En costos, se ocupa de la estimación, presupuesto y control de los costos del proyecto para cumplir con el presupuesto asignado. En cuanto a calidad, se asegura que el proyecto cumpla con los estándares de calidad requeridos, incluye la planificación y el control de la calidad. En cuanto a recursos, implica la gestión de los recursos humanos y materiales necesarios para el proyecto. Esto asegura que el equipo esté bien organizado y motivado. Los riesgos se identifican, se analizan y se les da respuesta a los mismos que pueden afectar al proyecto. Esto busca minimizar impactos negativos y maximizar oportunidades. BIM o modelado de la información de construcción es una metodología que utiliza modelos digitales para gestionar el ciclo de vida de un proyecto de construcción. Permite la colaboración entre diferentes disciplinas y mejora la visualización, optimiza procesos y facilita la toma de decisiones
asegurando la eficiencia y sostenibilidad en el diseño, construcción y operación de activos. Aquí contemplamos 10 dimensiones en la metodología BIM. La primera dimensión corresponde a la idea. Esto abarca la investigación y conceptualización considerando la normativa y condiciones del emplazamiento. La dimensión 2, que corresponde al plano, se centra en la representación gráfica bidimensional, mostrando toda la documentación necesaria para el proyecto. La dimensión 3 implica la creación de un modelo tridimensional, enfocándose en geometría y visualización espacial del activo. La dimensión 4 vincula el modelo con el cronograma. Esto permite la planificación de fases y simulaciones constructivas. La quinta dimensión introduce el control de costes en tiempo real, ajustando estimaciones financieras a medida que avanza el proyecto. La dimensión 6 dedica el análisis de eficiencia energética y simulaciones ambientales al proyecto, promoviendo el concepto de Green BIM. La dimensión 7 aborda el mantenimiento y operación del activo, asegurando su funcionalidad durante toda su vida útil. La dimensión 8 enfoca la prevención de riesgos laborales, utilizando simulaciones para identificar peligros antes de iniciar la obra. La dimensión 9, optimización, busca optimizar mediante la eliminación de desperdicios y una gestión eficiente de recursos durante el proyecto. Esto tiene que ver con Lean Construction. La dimensión 10, construcción industrializada, se refiere a la construcción industrializada utilizando técnicas de prefabricación para maximizar la productividad del proceso. Si integramos los lineamientos del PMI BIM, vamos a establecer sinergias. ¿Por qué? Pues porque mejoramos la planificación y seguimiento de los proyectos. Vamos a tomar decisiones basadas en datos y aumentamos la colaboración entre los equipos. Los desafíos que tenemos aquí es la necesidad de formación y adaptación cultural y que hay que establecer una inversión en tecnología. Tenemos igual una relación de metodologías y de herramientas que nos permiten tener en esto de manejo de paquetes de trabajo avanzado. Nos facilita la planificación y ejecución eficiente al desglosar el trabajo en partes manejables. Con BIM, para recordar, mejoramos la colaboración y comunicación entre disciplinas, optimizando la información del proyecto. Con esto del PMI, proporcionamos directrices y marcos que ayudan a gestionar proyectos de manera efectiva y eficiente. Lean Construction nos facilita enfocar eso, el eliminar desperdicios y optimizar recursos, promoviendo la mejora continua. Los resultados son los datos más relevantes del objeto de la investigación. Examina las variables y las asociaciones entre ellas. Deben responder a la pregunta de investigación y deben tener coherencia con los objetivos. Muestran los datos recabados de una forma ordenada y rigurosa, además de interpretar estos datos en base al marco teórico. Deben ser organizados claramente y su interpretación se realizará en base a la hipótesis inicial y en función de los hallazgos de otros investigadores que se han resumido y discutido en la revisión bibliográfica en este trabajo de grado. A la hora de explicar los resultados tendremos en cuenta explicaciones alternativas a los modelos descritos y si existe coherencia con el resto de trabajos realizados en el mismo campo. Las conclusiones explican la principal aportación de nuestra investigación y señala cuáles serían las próximas investigaciones que habría que realizar
especificando qué variables se han de estudiar para llevar más lejos el estudio de la pregunta de investigación que hemos examinado. Para elaborar las conclusiones debemos tener en cuenta lo siguiente: recordar el propósito de la investigación, mostrar la validez lógica del proyecto, destacar en forma breve los datos relevantes obtenidos, hacer el análisis e interpretación de cada resultado relevante obtenido, hacer las recomendaciones pertinentes que resulten lógicamente de las conclusiones, mencionar el objeto e hipótesis planteados al inicio de la investigación y decir si se comprobó o se descartó, dar respuesta a las preguntas de investigación, hacer un cierre contundente de la sección y del informe de investigación donde se incluya alguna afirmación determinante sobre el asunto tratado en el trabajo final de grado. Hasta aquí el tema de esta charla. Que tengan un fin de jornada feliz.